Muchas gracias por la presentación, Walter. Es un gusto estar acá siempre con todos ustedes. La charla la he hecho más enfocada a todos, no por eso sencilla, vamos a encontrar puntos muy interesantes, pero tiene de todo un poco, ¿ya? Y dirigida a todos para que podamos entender bien, tanto sean residentes, sean de repente oftalmólogos generales o fellows, o también ya especialistas y podamos al final discutir un poco la casuística propia y obviamente las recomendaciones, ¿no? Porque estamos aquí para despejar las dudas y entender el porqué de las cosas. Entonces, ya sin mucho preámbulo, déjame avanzar. A ver, déjame ver. Entonces, como definición, el glaucoma neovascular es un glaucoma secundario, un glaucoma que se va a deber debido a una patología previa de tipo isquémica o inflamatoria y que se va a asociar obviamente a neovasos tanto en el iris como también en el ángulo camerular, ¿no? Y esto va a conllevar a la formación de sinequias anteriores periféricas y esto se va a ser el terror de todos nosotros, pues, porque la mayoría de casos que llegan de repente a la consulta llegan cuando ya viene con las sinequias anteriores, la presión volando y ya en un estadio recontra avanzado. Bien, estos son los tres estadios de la coma neovascular. El primer y segundo estadio es lo ideal que lleguen en consulta porque son los más manejables, son los cuales se recomiendan, por más que sean estadio 1 y 2, que se puedan manejar tanto en conjunto el glaucomatólogo como el retinólogo. Y el estadio 3 es el que de repente es más frecuente encontrar en la consulta porque es donde el paciente ya viene más que nada porque ya llega tarde, ¿no? No recibió un tratamiento oportuno y viene con todas las complicaciones y ahí es donde nosotros, los subespecialistas, tenemos que estar salvando los ojos. Entonces, estadio 1, el ángulo todavía está abierto, hay la presencia de neovasos. El estadio 2 es donde ya estos neovasos se han ido avanzando o progresando a un tejido fibrovascular, pero todavía el ángulo está abierto. Y el estadio 3 es donde ya hablamos de un glaucoma de ángulo cerrado, donde ya hay presencia de sinequias anteriores periféricas y como dije anteriormente es donde por lo general ya la presión está volando, ¿no? ¿Puede haber presiones un poco altas en otros estadios? Sí, en estadio 2, por ejemplo, puede ir un poco altas, pero por lo general suelen ser presiones más controlables o bajas incluso. Dentro de la etiología o las causas del glaucoma neovascular son muy variadas, pero en nuestro medio, acá en Perú, las causas más frecuentes son las vasculares, ¿no? Y obviamente ya todos hemos escuchado ahora en el preámbulo que las causas más frecuentes son las partes isquémicas, como la oclusión vascular de la retina y la retinopatía diabética proliferativa. Ambas entidades que son de origen vascular y que van a ocasionar en el paciente la isquemia y que esa isquemia va a hacer que obviamente se rompa el balance de lo que es el factor angiogénico, ¿no? Haciendo que haya neovascularización y de esa manera neovaso no solamente en la parte posterior, sino también en la parte anterior del ojo. ¿Qué probabilidades tienen estas patologías de generar glaucoma neovascular? Ya la Academia Americana de Oftalmología había sacado más o menos sus probabilidades y se encontró que en pacientes con retinopatía diabética proliferativa tenía entre un 20 y un 33% de desarrollar glaucoma neovascular en algún momento de su vida. Sin embargo, los pacientes que ya tenían el glaucoma neovascular en un ojo presentaban un 33% de tener también glaucoma neovascular en el otro ojo. Es por eso que todo este tipo de patologías, o más bien este diagnóstico, tiene que llevarle un inicio, un tratamiento conjunto tanto del retinólogo con el glaucomatólogo. Si el paciente tenía una oclusión vascular, por ejemplo, una oclusión de la vena central de la retina de tipo no isquémica, esta se asocia a un 10% de lo que es riesgo de desarrollar glaucoma neovascular. Si es una oclusión de tipo isquémica, ya hablamos de un porcentaje mayor, un 40%. Para los que no sepan más o menos diferenciar lo isquémica y no isquémica, estos dos tipos de oclusiones de la vena central de la retina, te lo voy a dejar muy fácil. ¿Ya? La tipo isquémica es aquellos pacientes que vienen, obviamente como su nombre lo dice, un poco más severa el cuadro, tienen visión de inicio de 20/200 o peor, y son pacientes que tienen el efecto pupilar aferente relativo, es decir, el signo de Marcus-Gunn, a la hora que examinamos las pupilas. Entonces, estos pacientes son los que tienen la oclusión de la vena central de la retina tipo isquémica clínicamente, más obviamente disminución en el campo visual, y si le hacemos de repente más adelante la angiografía, pues vamos a encontrar más isquemia, obviamente.
Ella, en la oclusión de rama venosa de la retina, sí es un 40%, bastante asociada también a un desarrollo de glaucoma neovascular, sobre todo si tiene mayor área isquémica de 5 diámetros de disco a nivel de la retina. Y la oclusión central de la arteria de la retina tiene también un 20% de riesgo de desarrollar glaucoma neovascular. Y es algo que muchas veces nosotros nos confiamos, ¿no? O sea, nosotros los retinólogos diagnosticamos esto, pero muchas veces nos olvidamos que ya el paciente, al tener este cuadro de oclusión de la arteria central de la retina, sabemos que su pronóstico es malo, obviamente no va a volver a ver, pero nos confiamos en que estos pacientes también tienen un porcentaje de riesgo de tener un glaucoma neovascular. Pero yo siempre digo, ¿no? No es lo mismo ver poco a no ver nada y que encima te duele el ojo. Entonces, todas estas patologías deben llevar siempre una interconsulta con glaucoma y un trabajo conjunto. Bien, la presión es muy variable durante el día, bien nuestros amigos de glaucoma lo saben bien, por eso es que ahora nos hacen chequeos de la presión intraocular durante todo el día. Y bien sabemos que si la presión intraocular se aumenta, ya se ha demostrado que también va a afectar directamente la circulación venosa que está presente en la lámina clivosa. Entonces, con todo esto, quiero comentarles el día de hoy y compartirles justo esta publicación que acaba de ser este año la Academia Americana de Oftalmología, donde se hizo un experimento como muestra en monos, y en estos monos se pudo someter a todos ellos a niveles intraoculares de presión, de elevación de la presión intraocular para ver qué tanto se iba a dañar la lámina cribosa a través de estudios tomográficos. Entonces, así tenemos que, por ejemplo, en todos estos pacientes, vamos a dejarlo pacientes, por no decir monitos, pues que se les hizo en ese estudio, podemos comparar que a manera que subía más la presión, pues obviamente se deterioraba más la lámina cribosa y obviamente iba a haber un daño mayor a nivel de la circulación venosa a este nivel, y eso se confirmaba a través de las tomografías, ¿no? Demostrándose, por ejemplo, que una presión de 20, todo el área azul significa que hay buena circulación, pero mientras va desapareciendo el área azul y va apareciendo el área amarilla y roja, pues nos dice que ya hay un daño que va a volverse irreversible, ¿no? Conforme van pasando los días, ¿no? Entonces, eso se repitió y se encontró que fue el daño y la oxigenación fueron proporcionales, fueron, mientras más aumento de la presión había, más daño a nivel de forma irreversible se estaba originando a nivel de la lámina clivosa, y se entiende que obviamente el glaucoma iba a empeorar o se iba a volver más irreversible el daño. Con toda esta evidencia, yo les comparto. ¿Por qué? Porque no solamente quiero compartirles este estudio para que sepan cómo es que pasan las cosas, sino porque es lo que nosotros vemos en el día a día en la consulta. Pacientes que vienen con presiones en 60, no nos podemos dar el lujo de que se mantenga con la presión en 60 ni siquiera 24 horas. Tenemos que actuar de inmediato para bajar esa presión, ¿no? Yo tengo algunos colegas que se confían con unas presiones de 40 y dicen, no, yo le trato la retina de todas maneras y por ahí le inyecto, pero no, es totalmente erróneo, pues no podemos tratar esto solo. Y si inyectamos incluso a nivel intraocular y la presión supongamos que está en 20 y no baja ni siquiera con tratamiento tópico, pues nos arriesgamos que aumente a 30 con inyección intraocular desde unas horas, pero que eso conlleve a más aumentos de la presión de forma sostenible y un daño irreversible del nervio óptico. Perfecto. El diagnóstico diferencial es bastante fácil, en verdad. Y una vez que uno conoce los diagnósticos diferenciales, poder saber lo que es la causa del glaucoma neovascular, sobre todo si hacemos un examen completo, ¿no? Yo siempre le digo todos los oftalmólogos, colegas, alumnos que he tenido también, que al paciente se le tiene que examinar completamente, ¿no? Ya nosotros los retinólogos estamos acostumbrados a recibir pacientes con la pupila dilatada, pero lo ideal es que si lo vamos a ver por primera vez al paciente, mejor lo dilatamos nosotros mismos para poder examinar completamente al ojo, buscar rubiosis, hacer gonioscopía de repente con el gonioscopo de un Posner o el que tengan a la mano, y poder descartar cualquier tipo de enfermedad que pueda estar asociada a una mala visión. Entonces, yo recomiendo pacientes que puedan llegar con ustedes,
no dilaten al paciente de inmediato, tomen la presión, investiguen bien el ángulo, vean bien también la cámara, los antecedentes, si es diabético o hipertenso, y después que ya estén seguros que la presión está bien y no han encontrado nada en la cámara anterior, recién dilaten al paciente, siempre con mucho cuidado que obviamente no tenga riesgo de que haga un cierre angular o algo así. Pero tengan bastante cuidado en esto. Un examen completo debe ser desde el inicio con la pupila pequeña. Ya la fisiopatología del glaucoma neovascular es el desbalance entre los factores protectores versus los factores que van a originar neovasos. Entonces, a este nivel posterior, si hay hipoxia, va a haber obviamente un aumento del VEGF y va a disminuir lo que es el factor derivado del epitelio pigmentario, que es el protector, y esto va a conllevar obviamente a la formación de neovasos, tanto en el nivel posterior como anterior. Ya la historia clínica es muy importante, ya le dije también cómo examinar y qué preguntas hacer. Hay que examinar siempre el margen pupilar y no nos olvidemos que ya está demostrado que muchos pacientes pueden presentar neovasos en el ángulo sin necesidad de tener neovasos en el iris. Se ha encontrado que el porcentaje más o menos exacto es un 10% y es ahí la importancia de ver al paciente sin dilatar y hacerle un agonio, pues si ya es diabético, si es hipertenso y si está teniendo una pérdida de la visión, ¿no? Y más aún, si al examinar, pues vemos que la presión está cerca al margen o está un poco elevada. El manejo médico ya es bien conocido, todos manejamos muy bien lo que son hipertensiones oculares, podemos dar beta bloqueadores, alfa-2 agonistas, tratamientos orales también si el paciente lo va a tolerar bien. No se recomienda análogos de prostaglandina porque ya los pacientes suelen tener inflamación de por sí debido a esta enfermedad, ¿no? Y se debe asociar prednisolona y atropina en caso pues el paciente tenga también un dolor asociado, ¿no? Yo en lo personal, la atropina solo la recomiendo si hay mucho dolor. Por lo general manejo todos estos cuadros con prednisolona y también en gotas de tópica, puede ser cada 4, cada 6 horas al día, y obviamente los tratamientos hipotensores. Ahora, los tratamientos hipotensores se dan pero hay que saber también que si es una presión demasiado elevada, pues no van a ser muy eficaces. Por eso que acá vuelvo y repito, el tratamiento tiene que ser conjunto con el departamento de glaucoma o nuestro amigo de glaucoma más cercano que tengamos. Pasando un poquito a la parte mía, en parte de la especialidad, el tratamiento antivasoproliferativo es obviamente una súper ayuda para el manejo de estos tipos de pacientes. No nos olvidemos que la causa más frecuente en nuestro medio es la retinopatía proliferativa, las oclusiones vasculares, y obviamente hablamos de un componente isquémico. Entonces, acá los antiangiogénicos van a funcionar bastante bien, pero no hay que inyectar a todos los pacientes de por sí. ¿Por qué? Porque todos los pacientes que puedan tener la presión descontrolada pueden resultar en agravarse más su enfermedad o empeorar el cuadro si le ponemos antiangiogénicos sin un chequeo previo de un glaucomatólogo, ¿no? Ahora, el gol estándar para tratar la isquemia a nivel retiniano, que supongamos ha sido el causante de estos glaucomas neovasculares, siempre va a ser el láser, pero no nos olvidemos que el láser hace efecto recién después de 4 o 6 semanas para la regresión de los neovasos. Es por eso que de inicio se recomienda un tratamiento estricto de lo que es la presión intraocular y obviamente dar antiangiogénicos hasta que el cuadro se enfríe totalmente y podamos dar el tratamiento definitivo que vendría a ser la fotocoagulación. No nos olvidemos que el glaucoma neovascular tiene 3 estadios y obviamente es mejor inyectado cuando el estadio está en 1 y 2 antes que se forman las sinequias anteriores periféricas, ¿no? Otra cosa, de repente que me voy a adelantar, de repente muchos van a preguntar, ¿y el antiangiogénico es la gran solución para estos casos? Yo diría que no, solamente se tiene que inyectar cuando ya sabemos que es mejor el beneficio que el perjuicio y obviamente hay que tener en cuenta que si el paciente ya está en formación de una membrana a nivel del ángulo, el antiangiogénico incluso puede hacer que éste contraiga más el ángulo y generar las sinequias anteriores periféricas. Es decir, en otras palabras, si tienes un paciente con estadio 1 o 2, tienes que tener mucho cuidado al inyectarlo porque también eso puede agravar la presión intraocular, haciendo que el ángulo se cierre más. Por eso vuelvo y repito, el trabajo es en conjunto, multidisciplinar, ¿verdad?
Ya pasando al manejo quirúrgico, los mejores resultados es obviamente después que el paciente ya recibió láser panfotocoagulación, pero como dijo el doctor Walter Sánchez en un inicio, no todos los pacientes se presentan con los medios claros. Muchas veces vienen con hemovitrio, muchas vienen con una catarata brunescente. Sabemos que el láser panfotocoagulación no va a pasar, entonces obviamente tienen que empezar el tratamiento los doctores de segmento anterior y glaucoma para que puedan liberar los medios y de esa manera nosotros panfotocoagular después. Y bajar la presión, obviamente con implante valvular o en algunos casos, dependiendo ya de la experiencia de cada glaucomatólogo, puede dar un CPC también, ¿no? O una trabeculectomía, pero yo tengo entendido que ahorita más se está utilizando el implante valvular. Y los procedimientos ciclodestructivos lo dejamos como última instancia para aquellos ojos ya que son ciegos y dolorosos. Ahora, algo que sí ya he hecho anteriormente es aquellos pacientes que han presentado, por ejemplo, catarata, hemovitrio y ya con glaucoma neovascular y la visión es percepción de luz o mejor, movimiento de manos, se recomienda de muchas veces hacer una triple cirugía, ¿no? Se le opera la catarata, el hemovitrio, se le pone la válvula y se le hace el tubo apuntando siempre hacia la parte de la parte posterior, ¿no? Eso también se puede hacer, ya vamos a hablar de eso al final seguro, obviamente da muy buenos resultados. Los puntos claves que siempre nos va a recordar, bueno, esta charla basada, yo les he sacado de varias fuentes, una de ellas la Sociedad Española de Retina y Vitrio, es todo paciente con retinopatía diabética y oclusión vascular tiene que ir con interconsulta de glaucoma desde un inicio. Tratar la presión y su causa subyacente sin diferir en mucho tiempo, como lo acabo de decir. En cuestión de días acabamos de ver a través de ese estudio que se hizo en monos por la Academia Americana de Oftalmología, el daño se puede volver irreversible a nivel de lámina cribosa y el daño a nivel de nervio óptico también. Por eso de nada serviría hacer un buen tratamiento al paciente y que éste pierda visión de forma irreversible. Y no nos olvidemos que el antiangiogénico es solo tratamiento coadyuvante y no todo glaucoma neovascular es sinónimo de inyectar. Tenemos que saber cuándo inyectar y tenemos que saber que la inyección misma puede originar problemas, como es, por ejemplo, el aumento de la presión o el aumento o el más cierre del ángulo también camerular. Acá un poco de revisión. Ya en el 2023, Cochrane ya demostró con metaanálisis y más exámenes, más estudios, diré, que ya es muy efectiva el factor antiangiogénico para el glaucoma neovascular. Eso es algo ya muy sonado, no tienen duda alguna. Asimismo, los reviews de Ophthalmology publicados hace poco han demostrado que en pacientes que tienen el glaucoma neovascular en estadio 1 y 2 le va muy bien con tratamiento de inyecciones mensuales de antiangiogénico más láser, panfotocoagulación, pero hay que recordar que es estadio 1 y 2. Tiene que estar el ángulo abierto y eso se llama el protocolo scoping de ellos, que lo han propuesto y han comparado, ¿no? En pacientes que han recibido, por ejemplo, cirugías de válvula de un inicio, de sus pacientes que no han recibido cirugía de válvula en un inicio y han encontrado que las presiones han sido muy semejantes, siempre y cuando los pacientes se hayan tratado en estadios tempranos. Y por último, ¿qué nos recomienda el Journal Ophthalmology Hindú? Que yo quiero puntualizar un poco acá. Yo muchas veces entro a PubMed y otros buscadores de alta importancia y confiabilidad y busco más que nada las fuentes que me gustan bastante, son las americanas, las europeas, las chinas y las hindú. Me gusta mucho, por ejemplo, en este hindú que encontré ese artículo, porque ellos tienen mucha casuística, tienen mucha población y sabemos bien que la población a nivel de la India también tiene mucha diabetes y mucha hipertensión. Entonces, ellos ven mucho glaucoma neovascular y con eso les quiero compartir el primero de los 3 esquemas de manejo recomendados. ¿Qué dicen los médicos de la India? A través de estudios que acabo de conversarles, de comentarles, ellos se basan en el manejo del glaucoma neovascular partiendo de cómo llegue la presión intraocular del paciente. Y dependiendo si la presión intraocular está normal o no, comienzan a hacer el manejo. Supongamos, si el paciente ya tiene su glaucoma neovascular, hay neovasos en iris y también en el ángulo y con la presión está elevada, tenemos que ver si primero la visión es útil o no es útil después que hemos confirmado la presión elevada. Si la visión no es útil, pues
solamente hay que concentrarnos en que el paciente no tenga dolor. Si la visión es útil, es decir, percepción de luz o mejor, hay que ver primero si el paciente tiene los medios claros o no claros. Si los medios están claros, pues excelente, obviamente es muy poco frecuente encontrarlo, pero como dijimos en un inicio, estas enfermedades están dando más en jóvenes y ahora sí se da pacientes con medios claros. Entonces hay que controlar la presión, sea con terapia médica o pasar a lo que es trabeculectomía, CPC o dispositivos de drenaje como es la válvula. Y si los medios están claros, también hay que tratar de forma simultánea, no muy diferido, la parte de etiología, ¿no? Tratar con antiangiogénicos, panfotocoagulación y seguirlo semanalmente, ¿no? Y tratar también de forma tópica la inflamación, obviamente. Ahora, ¿qué pasa si el paciente llega con glaucoma neovascular y obviamente con neovasos, pero la presión está normal? Pues vamos a pensar que está en estadio 1 y 2. Entonces, hay que ver si los medios están claros o no están claros, ¿ya? Si los medios no están claros, hablamos de lo siguiente, ¿no? Si no están claros los medios por una opacidad corneal, entonces tenemos que hacer de todas maneras que ir tratando el ojo mientras se va disminuyendo la opacidad corneal. Por lo general, la opacidad corneal suele estar presente cuando el paciente tiene las presiones intraoculares elevadas. Entonces, si no están elevadas, podemos ir simplemente poniendo antiangiogénicos, tratando bien la presión, ¿no? Y más adelante pensamos bien, obviamente, con el departamento de glaucoma, si van a desear o no tratar lo que es con un dispositivo de drenaje o otro tratamiento en lo que va aclarando la visión para la córnea para ir controlando la presión, ¿no? Muchas veces los tratamientos médicos tópicos, si no funcionan, tenemos que ir a algo más agresivo, ¿no? No nos olvidemos que el daño que puede ocasionar esta enfermedad suele ser irreversible. Ahora, si los medios no están claros por cataratas, se pueden ir por tratamiento de la presión, antiangiogénicos, extraer la catarata y después dar láser, ¿no? Mayoría de pacientes, al menos que estamos recibiendo, suelen ser de esta manera y van bastante bien controlados de esta manera, ¿no? Antiangiogénico, catarata, control de la presión y al final láser. Y podemos repetir, obviamente, las inyecciones como vimos en el protocolo Scoping que lo presentaron en el review de oftalmología anteriormente. Y en caso tenga hemovitrio o un desprendimiento de retina traccional, tenemos que obviamente controlar la presión, poner antiangiogénicos y operar. No hay de otra. Entonces, ya habiendo explicado el punto de vista de este estudio que les traigo el día de hoy, podemos entender los siguientes esquemas de tratamiento. Este esquema de tratamiento siguiente es el presentado en la Academia Americana en 2015, y ellos hablan un poco más su manejo desde el punto de vista de retina, ¿no? Yo cuando me formé en el fellowship nos enseñaron más o menos de a partir desde aquí, si la visión está útil o no está útil. Si no está útil la visión, pues hay que controlar, pues obviamente el dolor, que no haya dolor, y controlar obviamente también la presión, pero ya sabemos bien que no es la prioridad, ¿no? Ahora, si la visión está útil, pues hay que tratar la causa del glaucoma y a la vez tratar también lo que es la presión, ¿no? Y obviamente la inflamación. Si la presión está normal, pues procedemos, obviamente, si los medios están claros, a panfotocoagular y podemos usar antiangiogénicos, y si no están claros, va a cirugía. Y si los medios, la presión está alta, pasamos a panfotocoagular, pero a la vez tratamos también conjuntamente con el especialista en glaucoma en poner válvula y tratamiento, ¿no? Y si no están claros, pues obviamente cirugía de vitrectomía. Eso es lo que es del punto de vista de retina, pero hablamos también del año 2015, que es donde se presentó la última vez la Academia Americana de Oftalmología. Y por último, les traigo también este esquema de tratamiento, que es un esquema más combinado. Este es un esquema que me gustó bastante porque mezcla tanto el factor visión con el factor presión, ¿no? Y es de repente más fácil de digerir, ¿no? Este esquema es presentado por colegas míos que son de República Dominicana y de Cuba, que hicieron un estudio y que se basaron obviamente en todas estas publicaciones para poder ponerlo como protocolo o guía de manejo en sus instituciones. No hay que olvidarnos que en el Caribe, entre ellos también agregando a México, que es el norte, obviamente sabemos que es la parte norte de América,
México y países del Caribe tienen una incidencia de diabetes mucho mayor que nosotros. Entonces, si nosotros vemos esta patología de repente en consulta y creemos que es frecuente, allá es más frecuente todavía. Tienen mayor incidencia y prevalencia de pacientes con diabetes y hipertensión arterial también. Entonces, ellos parten de los dos, ¿no? Sospechamos que tiene rubiosis iris, glaucoma neovascular, ya salen, se confirma el diagnóstico y vemos si la presión está elevada o no y vemos si la huesa visual está mejor o no de percepción de luz. Y así como lo acabo de decir anteriormente, desde aquí comienzan a dar todo el tratamiento. Si los medios están transparentes, obviamente va para fotocolección, si no están transparentes, testogénicos y cirugía. Y si la presión está elevada, aún así por los medios transparentes, pues obviamente tenemos que controlarla sí o sí con el departamento de glaucoma, tratamiento tópico o ya cirugías de ser necesario. Muy bien, esto es lo que les quería conversar y compartir hoy día Walter y doctor Rospigliosi. Gracias por la invitación. Ha sido un tema bastante resumido para poder llevar a debatir y obviamente discutir varios puntos. Muchas gracias, Eduardo. Excelente presentación y están muy buenos esos protocolos. Y bueno, y ahí te quería hacer una pregunta. Bueno, primero invitar al doctor, creo que está el doctor Avilés conectado, el doctor Carlos Rospigliosi, el doctor Santiago Encinas, para poder hacer las preguntas, ya que ahí en el chat hay bastantes preguntas, Eduardo. Entonces, pero normalmente lo que te quería preguntar es, en ese momento, ¿con qué protocolo te quedas? ¿Más con el último, algo más combinado? ¿Directamente lo vas manejando y se sube más la presión, lo remites? Yo en lo personal, como te dije, y bueno, el hecho de entrar toda la exposición también, y lo vuelvo a decir a todos los presentes, yo trabajo de forma conjunta con el glaucomatólogo, ¿no? Entonces, yo mientras voy iniciando mi tratamiento, ¿no? Voy proponiéndolo en la historia clínica, dando la indicación al paciente, yo lo mando directamente con el glaucomatólogo, así la presión esté normal, y le digo al glaucomatólogo, mira, he encontrado esto, la presión está normal, pero tiene rubiosis iridis, he encontrado que tiene patología retiniana, tengo que tratar, pero yo sé que durante el tratamiento puede desarrollar el paciente presiones intraoculares elevadas, ¿no? Sea por las inyecciones, sea por el cierre angular, entonces ya el glaucomatólogo tiene que darme el visto bueno, ¿no? O por lo menos conocer al paciente para que si pasa algo, ya como que el paciente no venga con una sorpresa también, pues no, de que no me dijeron. Sí, eso es verdad, eso es como se llega con glaucoma neovascular, lo mandas a retina y retina dice, no, pero primero con el glaucomatólogo. No, pero primero andar con el retinólogo. Y es el ping-pong. Pero como tú bien dices, el manejo en conjunto es algo muy importante y tomar la decisión juntos también es algo que se debería hacer, ¿no? Entonces, claro, una de las prioridades que nosotros vemos es el bajar la presión, acomodar el lugar y luego poder controlar con el tema de retina. O sea, dejar el, como se dice, el campo listo para que Retina pueda hacer una buena panfoto. Entonces, voy a empezar con las preguntas del chat y luego comenzamos a hacer las preguntas, Carlos, ¿te parece? Sí, 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 claro, Waltercito, sí. Listo. A ver, sí, ahí justo sale lo que dice la autora Lourdes Rodríguez. Dice, ¿qué complicación puede haber al aplicar anti-VEGF antes de poner válvula o vitrectomía posterior? Ujú. La complicación a nivel posterior, ¿no? Si vas a poner un antiangiogénico, primero tienes que saber que el antiangiogénico es tu mejor amigo, pero se te puede volver en tu peor enemigo. Vamos a dejar dos ejemplos claros, ¿ya? Supongamos que el paciente presenta un glaucoma neovascular y tiene una retinopatía proliferativa con una tracción retiniana, es decir, ya tiene un desprendimiento de retina traccional. Y tú le vas a poner un antiangiogénico, lo puedes hacer, pero tienes que saber que esta tracción puede empeorar y el desprendimiento de retina puede empeorar también, ¿no? Hablando del punto de vista de retina, ¿ya? Entonces, si tú vas a poner un antiangiogénico, tienes que asegurarte en estos casos que lo vas a operar sí o sí. Es decir, el azúcar tiene que estar, obviamente, lo más bajo posible, es el paciente, no se te puede escapar el paciente, puede poner antiangiogénico, porque ha llegado casos que, referidos que les han puesto antiangiogénico, el paciente ya estaba para cirugía y no se operó, y vienen peor. Vienen con la presión más elevada y con desprendimiento de retina peor. Entonces,
Hay que individualizar, en conclusión, mucho los casos. Ahora, el antiangiogénico es excelente si es que el paciente tiene solo un hemovitrio. No, si tiene un hemovitrio, le vamos a poner antiangiogénico, va muy bien, porque nos va a ayudar a que durante la cirugía no haya sangrado y después de la cirugía también no haya reincidencia o hemovitrios recurrentes, ¿no? Nos va a ayudar bastante. Ahora, para la parte anterior, no nos olvidemos que si estamos poniendo un antiangiogénico, hay riesgo también que se cierre más el ángulo y eso conlleve a un glaucoma neovascular de ángulo cerrado o clasificación 3 y pueda también el paciente permanecer en un futuro con presiones intraoculares elevadas y terminar en las manos quirúrgicas de un glaucomatólogo. Sí, muy bien, Eduardo. Hay algo que has dicho muy, muy importante, ¿no? Sobre todo cuando tenemos pacientes que tienen hemovitrios, donde no podemos ver la parte posterior, no podemos ver el nervio óptico, no podemos ver absolutamente pues nada, y el paciente viene con presiones elevadísimas de un neovascular que nos puede pasar de 40, 50. De hecho, aquí es bien interesante, ¿no? Muchas veces, a veces nosotros como glaucomatólogos empezamos a tomar la batuta pues cuando ya la presión no baja por ningún lado y vamos pues de frente, como sabemos, el glaucoma vascular es una indicación absoluta de colocar una válvula. Pero yo agregaría de repente algo bien importante que muchas veces también se nos va, y es el tomar una ecografía. Porque muchas veces en la ecografía nosotros podemos ver si es que nuestro paciente tiene alguna tracción macular, y si nosotros ponemos, como locomotoros de frente, una válvula, esa cirugía puede terminar en un desprendimiento retil, ¿no? Ahí, por ejemplo, es una condición donde mucho se discutía y era una indicación donde, por ejemplo, se tendría que entrar en conjunto con retinólogos y un glaucomatólogo, ¿no? Hacer la vitrectomía, porque si hay tracciones vítreas que no se van a visualizar, y luego poner, como dices, la válvula para poder estabilizar bien a nuestros pacientes. Ese detalle que lo mencionaste es bien, bien interesante, bien importante. Eh, Buenas noches, Carlitos, Walter. ¿Qué tal, Eh, Santi? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estás? está? Eh, Gracias, Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Excelente ponencia, porque no solamente has dado el punto de vista de la especialidad de retina, sino obviamente el fondo del asunto del que se habla, ¿no? Hay que entender que el glaucoma neovascular es devastador para un ojo, ¿no? Es uno de los glaucomas con mayor potencial de producir ceguera en los pacientes, ¿no? De producir pérdida total de la visión, que para el paciente diabético es una situación que le causa mucha desazón porque muchos de los tratamientos empiezan a fallar, ¿no? Entonces, está dentro de los glaucomas más refractarios que existen y como bien lo ha expuesto Eduardo en este aspecto, hay que tomar en cuenta muchas veces el estadio en el que encontramos el ojo, ¿no? Cuando nosotros abordamos un glaucoma neovascular, no es lo mismo que encontremos un glaucoma donde el ángulo es abierto que cuando está cerrado, y cuando todavía hay rubiosis en cámara anterior o mucha neovascularización en cámara anterior. Y en ese sentido, el manejo de la neovascularización es fundamental para poder elegir el abordaje. Muchas veces cuando lo que les hablaba Carlitos es que es indicación de válvula, sí o sí, en los casos de glaucoma neovascular, aunque existen algunos trabajos que hablan de cirugía filtrante. Esta sabemos que tiene alta probabilidad de fallo y por lo tanto siempre un dispositivo de drenaje es lo más adecuado. Puede ser una válvula o un dispositivo no valvulado, pero cuando hay demasiada vascularización en cámara anterior, también hay un alto riesgo de sangrado del segmento anterior y que ese sangrado al final termina ocluyendo el dispositivo de drenaje, ¿no? Entonces, creo que es uno de los glaucomas donde tenemos que manejar una comunicación de la mano con el retinólogo para justamente ver cuál es el que primero va a hacer algo, ¿no? Y no peloteárnoslos en el sentido de que hazlo tú o me toca a mí, sino más bien cómo ayudamos mejor al paciente. Y creo que ahí es muchas veces
dependiendo del estadio en el que esté el paciente y de cuánta rubiosis hay en el segmento anterior para tomar la decisión del mejor abordaje, ¿no? Sí, exactamente. Sí, Excelente. es bien importante. Exacto, la decisión. Mira, ahí tenemos una pregunta muy buena del doctor Edson García. Bueno, un casito podría ser, ¿no? Dice, ¿cómo manejar un glaucoma neovascular si la PIO está en 60? Y FEMA, edema corneal nunca tratado. Y dice, y el doctor Martín Rodríguez también podría ser NPL o tiene cierta probabilidad de visión, movimiento de manos, cuenta de dedos. ¿Qué opina? Es lo que te decía, ¿no? O sea, perdóname, Eduardo, que me adelante, pero es que un paciente con 60 no vamos a pretender ponerle un antiangiogénico primero o vamos a pretender manejar una fotocoagulación. Y si ponemos un dispositivo de drenaje, probablemente en ese paciente con infema tengamos un mayor sangrado y un riesgo de obstrucción del tubo, una descompresión brusca. Entonces, yo creo que en esos casos una ciclofotocoagulación transescleral es una muy buena opción para controlar la presión y poder, a partir de la reducción inicial de la presión, poder tener un manejo ya más integral, ¿no? Poner antigeogénicos, ver si la córnea muchas veces puede volver a ser transparente, buscar si es que hay posibilidad de hacer la fotocoagulación e incluso después de ello colocar un dispositivo de drenaje si es necesario. Pero en esos casos, irnos de frente a una válvula probablemente no sea lo más adecuado, por lo menos este, con el riesgo de sangrado que hay. En algunos casos hemos tenido que hacerlo, pero siempre estos casos no son de los que van siempre con un final tan agradable, ¿no? Sí, tan bueno. Ahí, perdón, Eduardo, antes de, justo le decía, pero el tema a veces de la ciclofoto es la inflamación que va a generar. Es un ojo que está sumamente inflamado. Lo tendrías que bloquear, ¿verdad? ¿Tú lo bloquearías, Santiago? Bueno, eso es de preferencia al cirujano. Y tú puedes bloquear o ponerle una sedación al Sí. paciente. Yo utilizo un bloqueo, pero con muy poco volumen digamos, de pedivulvar. No bloqueo porque no me gusta subirle la presión al paciente. Y si manejas un anestesiólogo en sala, lo puedes hacer con una buena sedación. Obviamente es un paciente que también, si haces un abordaje quirúrgico, también tienes un riesgo de falla, incluso con un dispositivo de drenaje, porque la parte externa está también inflamada. Entonces, eh, yo creo que es una buena alternativa, una ciclofoto onda continua, obviamente, ¿no? Onda continua que puede ser slow cook o onda continua tradicional. Y esto va a disminuir la presión inicialmente. El problema es que esto puede volver a subirle la presión rápidamente porque también falla la ciclofotocoagulación. Entonces, obviamente hay que tomar en cuenta eso. Y lo que dice por ahí la doctora Rodríguez, que acaba de decir que obviamente en el preoperatorio hay que intentar que el paciente entre con la menor presión posible y obviamente ese paciente tiene que ya estar medicado, se le tiene que dejar prednisolona tópica previa desde el primer momento que lo tengamos al paciente para desinflamar y obviamente en el preoperatorio se puede pasar manitol endovenoso para entrar con presiones menos elevadas, ¿no? Pero generalmente a esos pacientes les baja muy poco la presión porque son glaucomas sumamente rebeldes. Entonces, sabemos que incluso con acetazolamida bioral y con manitol endovenoso, la presión va a seguir alta y el dolor va a continuar en esos casos. Así que para mí un buen abordaje sería la ciclopoto, ¿no? No sé qué opinarían ustedes. Sí, de repente darle corticoides a más no puede por lo menos 1 o 2 días y el segundo día darle. Eso sí es correcto. Imagínate que también tenga el ángulo completamente estrecho. Entonces, sí, pues la ciclofoto ahí es una luz en el túnel. Sí, Claro, desinflamando ese ojo a más no poder. No sé qué opina sí, Carlitos y Eduardo. sí, lo que dice Santiago es así, claro, una ciclofoto continua nos puede bajar transitoriamente la presión y poder permitirnos actuar, ¿no? Es que hay varias formas, mira, en este tema, cuando a veces el cirujano puede no contar con todo el arsenal también, ¿no? Por decir, a veces nos ha tocado bajar la presión con una paracentesis antes de colocar un tubo y tratar de estabilizar la presión. Y como bien dice doctor Sanz, pues el antiangiogénico en estos casos, por ejemplo, el caso que preguntaron, presión de 60, edema corneal, donde tienes córnea medios no claros, ¿no? Y hay FEMA.
Entonces, una de las alternativas también puede ser hacer una paracentesis, estabilizar algo la presión, colocar la válvula y luego también en ese mismo momento se puede colocar el antiangiogénico, terminando nomás la cirugía. Digamos, son alternativas que puedes manejar en ese momento donde es un caso como ese bien desafiante, ¿no? Entonces, pero ideal prepararte de repente con una ciclofoto previa y puedes estabilizar la presión, como bien dijo Santiago, es una muy buena alternativa. La descompresión De de todas cámara maneras, anterior todo, son una sí, muy buena alternativa, sobre todo para un descenso rápido de la presión en un paciente, por ejemplo, con dolor. Pero sabemos, por ejemplo, si lo hacemos en lámpara, etcétera, hay que tener cuidado con el sangrado por la descompresión brusca, puedo comentar. pero por otro lado también es transitorio, ¿no? Es un salvavidas, ¿no? Y se puede manejar como siempre lo hemos manejado en pacientes con presiones muy altas, sobre todo para no descomprimir bruscamente vasos, ¿no? Eso creo que es una herramienta, la descompresión de cámara anterior, la paracentesis o el zorro que decían también. Es Zorro. una muy buena herramienta para descomprimir, pero en los casos de neovascular, a diferencia de, por ejemplo, un glaucoma agudo, que puede regresionar, el neovascular va a volver a subirle, ¿no? Entonces, es un salvavidas momentáneo, ¿no? Salvo que lo utilicemos en el preoperatorio inmediato, ¿no? Correcto. Eduardo, ibas a decir algo, Sí, perdón. sí, de todas maneras, el caso clínico que está presentando el doctor Edson García es totalmente manejo, o sea, prioritario de los especialistas en glaucoma, ¿no? Porque aquí los retinólogos no podemos hacer mucho hasta que obviamente la presión esté mejor controlada y obviamente los medios estén más claros, porque yo no voy a poder panfotocular nada, no voy a poder ni siquiera hacer una vitrectomía si es que tiene un edema corneal no bastante severo y obviamente si tiene un IPEMA. Entonces, este es el manejo, como ustedes bien han explicado, puramente de glaucoma. Ahora hay que también no olvidarnos de la visión, ¿no? Porque si está en no percepción de luz, manejo del dolor. Ya no puedes brindarle, puedes brindarle, pero ya no es ético también trabajar en un ojo que ya no va a ver o no ve de un inicio. Y si tiene una visión mejor de luz o mejor, ya lo manejan ustedes los glaucomatólogos íntegramente. Y si necesitan obviamente poner una inyección intravítrea, nos pasan la voz, ¿no? Pero de ahí, apenas ya los medios estén claros, la presión más controlada, recién entramos nosotros los retinólogos. Pasamos a la siguiente pregunta ahora sí. Perfecto. A ver, vamos a ver. Dice, buenas noches. El doctor Galaxy S25. Faltó poner el nombre. Buenas noches. ¿Cuánto tiempo antes de colocar la válvula se debe colocar el antiangiogénico para mejorar el pronóstico? Muy bien. Pero, Bien, hay varias formas de poner el antihigiénico antes de poner la válvula, ¿no? O sea, podemos ponerlo 24 horas antes, una semana antes, cual sea el tiempo mayor a 24 horas, siempre va a ser beneficioso, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el antihigiénico actúa de inmediato, ¿no? De un día antes ya está actuando. Ahora, hay glaucomatólogos, obviamente como ustedes de repente, que puedan desear poner el antihigiénico durante la cirugía y también es muy válido, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que si el paciente está sangrando activamente por esos neovasos, pues durante la cirugía también lo va a hacer, ¿no? Entonces, lo recomendable es ponerlo antes, pero como yo digo, pues desde un día antes a más, siempre va a estar recomendado, ¿no? Si lo vamos a poner a nivel intravitrio, pero hay que tener en cuenta el causante, como dije hace un rato, ¿no? Que no sea un desprendimiento de retina traccional, que no sea, más que nada sea un hemovitrio, o tenga los medios claros, no tenga un hemovitrio, le va a ir mucho mejor. Porque si tiene un desprendimiento de retina traccional, le puedes poner, pero ya sabes que va a terminar en válvula y vitrectomía pronta, ¿no? Correcto. ah, Hay unas preguntas que están bastante relacionadas. Bueno, la otra Lourdes Rodríguez habló de, me parece, el caso anterior. Ahí dice, yo empezaría con monitor Ujú. endovenoso, pico máximo, yo creo que el anterior. Y lo que vemos en lo que dice el doctor Sosimo Trinidad, dice que manejo, ¿qué manejo recomienda? ¿Prefieren un paciente diabético con hemovitrio grado 4 y glaucoma neovascular no controlado con tratamiento máximo? ¿Qué recomienda? ¿Tratamiento agresivo, vitrecto, válvula o solo iniciar con una cirugía valvular y luego hacer la vitrectomía? Y la dos siguiente básicamente son esas, responden también a lo que, a la pregunta que acabamos de hacer. Ujú. Aquí creo que el tratamiento combinado, de ser posible, sería lo recomendable, ¿no? O sea, una válvula, vitrectomía y solucionar todo el tema de una vez. Pero si no está en el medio del paciente poder someterse a esa cirugía, o de repente el médico piensa que
de repente es mucha cirugía para un ojo, ¿no?, tan delicado, también es válido hacer la válvula, bajar la presión primero, ¿no? Cualquiera de las dos cirugías va a bajar la presión, ¿no? Porque está entrando el glaucomatólogo. Y no hay que olvidarnos que aquí la prioridad, si la presión no baja con tratamiento máximo, es bajar la presión. Porque el problema atrás se puede tratar al día siguiente, en una semana, en 2 semanas, no va a cambiar mucho, pero la presión, si no la controlamos bien, siendo alta, puede dejar el ojo ciego en cuestión de días. Perfecto. Ahí también tenemos el otro socio que dice, bueno, supongo que has hecho casos de esos combinados, ¿verdad? El mismo tiempo, el mismo Sí, sí, momento. sí he hecho combinados, pero ya está escrito en varios artículos y también, bueno, en mi experiencia propia, ha ido bien igual ambos, ¿ah? Siempre y cuando la presión se ha controlado bien, todo va bien. El tema es cuando esperamos a querer hacer toda la cirugía completa y dejamos al paciente con la presión alta, pues, ¿no? Supongamos 2, 3 días con presiones de 40, ya sabemos que ese ojo no va a quedar bien. Entonces aquí la prioridad siempre va a ser controlar la presión. Sea combinada la cirugía o solo válvula, siempre hay que hacer la cirugía primero que controle bien la presión, es lo más recomendable. Ok. A ver, nos dice la doctora Lorena Paredes. Ahí está Lorenita. Dice, mi pregunta es en el caso donde un paciente tiene un glaucoma neovascular tratado con implante valvular, presiones de 5-8, secundario a una retinopatía diabética proliferativa, se realizó la panfoto completa en teoría, no hay signo de inflamación, pero tiene rubiosis y es ojo único. Buena pregunta. En esos casos, la rubiosis solo se vigila. Si ya la presión está controlada, la patología atrás también está controlada, la rubiosis solo se vigila. Ahora, lo que sí tienen que asegurarse es que la panfotocoagulación esté completa y que esté también documentada con una angiografía de campo amplio. Yo le haría una angiografía de campo amplio y me aseguraría que atrás esté completa la panfotocoagulación y no haya áreas isquémicas muy periféricas o entre huellas de láser, ¿no? Esa sería mi primera recomendación. Y segundo, rubiosis con presión normal y la causa ya tratada, no siempre es un problema. Muchas veces esos vasos, esos neovasos con el tiempo, van regresionando y dejan una atrofia a nivel del iris. Pero no hay que asustarse si es que ya saben que han hecho bien el tratamiento. Ahora, antes de seguir con las demás preguntas, hay una también que la doctora Lourdes Rodríguez se preguntó cuál es el mecanismo de los antiangiogénicos que cierran el ángulo. Es el mismo mecanismo que pasa en la parte posterior del ojo, ¿no? Nosotros los retinólogos sabemos bien que el antiangiogénico, una vez que el paciente tiene ya neovasos y proliferaciones fibrovasculares, lo que hace el antiangiogénico es contraer más estas proliferaciones fibrovasculares. Y en caso de estas proliferaciones fibrovasculares, como por ejemplo diabéticos, al ponerle el antiangiogénico, obviamente podemos empeorar el desprendimiento de retina ya de estar presente. Entonces, a nivel del ángulo camerular también es igual. Si está en estadio 2 y ponemos un antiangiogénico, es muy probable que este paciente también esto se contraiga, estas membranas fibrovasculares, y terminen haciendo lo que es la cinequia anterior periférica. Excelente. A ver, sigamos con las Esto preguntas. que ha Ok. dicho, perdóname, Eduardo, es muy importante porque hay pacientes donde nosotros ponemos válvula, está aparentemente controlado, como bien lo decía Lorenita ahí, el paciente aparece rubiosis, sangra, hay ifema y vuelve a haber como una regresión y cuando uno revisa el paciente está con fotocoagulación. Y ahí es importante que nosotros le pidamos al retinólogo que busque si hay un punto de fuga para poder colocar más fotocoagulación, porque si no es un círculo vicioso que nunca va a acabar, ¿no? Y obviamente el manejo nuevamente es buscar el punto de isquemia que esté generando los neovasos y que esté generando el problema de rubiosis. Ahí tarde o temprano ese ojo va a terminar nuevamente con sangrado, si es que no ha habido una fotocoagulación completa, ¿no? Así que eso es digamos, el punto donde se tiene que revisar, aprovechando que el ojo esté tranquilo, que es transparente, que el ojo está en ese momento sin la presión elevada, es el momento más adecuado para buscar puntos de fuga en la angiografía y si es de campo amplio, mejor, ¿no? Perdón, y si no hay disponibilidad, porque no todos tienen un campo amplio,
Eduardo, ¿tú qué opinas si ahí ya tienes un sangrado y vuelves a sangrar, no tienes disponible una geografía de campo amplio, eh, ¿tendrías que entrar a hacer una panfoto a ciegas? Se puede manejar con antiangiogénico, ¿no? No hay ningún problema. Y después, podemos entrar a confluir, ¿no? Los espacios entre huellas de láser previas, ¿no? Lo podríamos hacer, no hay ningún problema, ¿no? Porque en caso no lo tengamos, pues no lo vamos a dejar al paciente también con la duda, ¿no? Excelente. A ver, vamos con la siguiente pregunta del doctor Marco Octavio Cuadros, alias, después le digo porque no. Buenas noches, Eduardo. Dice, en estos casos de glaucoma neovascular, ¿se podría hacer una vitrectomía anterior y colocar el tubo en la cavidad vítrea? ¿Lo recomendarías o debería realizarse con vitrectomía completa? Probablemente se refiere a Bien. victotomía de la hiloides anterior, ¿no? Sí, correcto. Hay que Ujú. preguntarle al Lord si Primero que se puede hacer eso, se puede hacer. ¿Que es lo recomendable? No. ¿Por qué? Porque si lo vas a hacer, tendrías que poner el tubo muy largo y a nivel retrolental, ¿no? Si es que tiene un lente intraocular, ¿no? Para alejarse mucho de lo que es el vitro periférico, ¿no? Pero no es lo recomendable. ¿Por qué? Porque la técnica primero está descrita para una vitrectomía posterior completa, con afectado de la base de vitrio, porque hay muchos riesgos que si tú pones el tubo hacia la parte posterior, va a jalar vitrio periférico y puede obviamente no solamente ocasionar desgarros de retina y desprendimiento posterior, sino también que se puede tapar por el vitrio y al final no vas a obtener la presión intraocular que quieres, porque vas a tener un tubo de válvula tapado o semitapado, ¿no? Entonces, mi recomendación en estos casos es no lo hagan, prefieren siempre hacerlo con una vitrectomía posterior completa. Y si lo van a hacer, ya porque no me hacen caso, o sea, hagan el tubo largo y déjenlo a nivel retrolental, pues, ¿no? Porque hay casos, he visto. o hacemos una vitrectomía amplia, pues. Bueno, siempre hay un Pero riesgo, ahí ¿no? te iba a preguntar, o sea, la mayoría de pacientes en verdad, eh, tú piensas que en un mundo, vamos a hablar de un mundo ideal, un mundo perfecto, todos esos pacientes vienen a caer en vitrectomía pensando en que lo ideal, ojo. Es que el vitrio de por sí, o sea, el vitrio tiene su función, ¿no? Llevar los nutrientes, mejorar la parte posterior, ¿no? Dar buen volumen al ojo, pero el vitrio ya en estos pacientes con patología retiniana ya no es bueno. Incluso en Estados Unidos están a favor de la vitrectomía posterior precoz o temprana. Si ese paciente tiene retinopatía diabética y oye, es un paciente joven, se prefiere ya hacerles vitrectomía, ¿no? En vez de estar esperando que hagan la retinopatía cística proliferativa con desprendimiento de retina. Entonces, ya si es un ojo con patología, se recomienda la vitrectomía de todas maneras, pero si no es un ojo con patología retiniana, pues no, ¿para qué entrar a la parte posterior? Pues no, mayor riesgo de infecciones, más riesgo de desprendimiento de retina. Entonces, si ustedes van a hacer esa vitrectomía anterior y el paciente no merita, dejen el tubo en la parte anterior, nomás, en la cámara anterior. Perfecto. A ver, lo que dice acá Martín Rodríguez dice, lo que realmente estabiliza el glaucoma neovascular es la panfoto. La válvula de antiogénicos son temporales. Bueno, ok. La cirugía de válvula a veces retrasa el tratamiento de la panfoto porque hay que esperar que desinflame. ¿Tú qué opinas, Eduardo? Bien, la panfotocoagulación de todas maneras es el gol estándar. Nos hace el tratamiento que va a hacer que ya no vuelvas a enfermarte, que no tengas recurrencias, que estabilice a largo plazo más la enfermedad. Pero la panfotocoagulación muchas veces en un inicio no se puede dar. Y no hay que olvidarnos que la panfotocoagulación, para que haga el efecto antiisquémico, demora de 4 a 6 semanas después que lo has dado, ¿ah? Porque para que haga cicatriz son 14 días. Bien, nosotros los retinólogos sabemos que hace una buena barrera de cicatriz para los desgarres de retina, experimento de retina en 14 días. Pero la propiedad de antiangiogénico que va a originar la panfotocoagulación demora 4 o 6 semanas. Entonces, ¿qué tú haces durante 4 o 6 semanas? Pues tienes que, obviamente, darle tratamientos coadyuvantes y hacer un control estricto de la presión intraocular. Y es donde le ponemos antiangiogénicos, a veces una dosis no es suficiente, tenemos que terminar con 3 o a 6 dosis, ¿no? Ahora, la cirugía de válvula a veces retrasa el tratamiento. Yo diría que no.
Porque cuando vas trabajando de la mano con el glaucomatólogo, pues ustedes ponen la válvula y la pafoto lo puede dar a la semana, ¿no? O sea, hacen la válvula, si hay catarata, supongamos, ya los medios están claros y yo panfotocoagulo a la semana tranquilamente. Lo importante es que durante esa semana la presión esté muy bien controlada, la inflamación también y los medios estén lo más claros posibles para dar una panfotocoagulación completa, porque llegan muchos pacientes que vienen panfotocoagulados y vienen solo hasta el Ecuador, ¿no? O pacientes panfotocoagulados con el spot de láser muy separados. Entonces, la panfotocoagulación completa se tiene que dar en medios, obviamente, ideales, ¿no? Podemos tratar por tratar también a los pacientes, ¿no? Ahí de repente una pregunta, de repente para los moderadores, de lo que viene, ¿no? De una vitrectomía posterior y todo en cavidad vítrea. En verdad, eso el tubo en la cavidad vítrea, tubo en el sulcus, personalmente hablo, no me gusta mucho, pero no sé qué opinan Santiago, Carlitos, acerca de eso, ¿no? A ver, yo creo que hay casos donde son necesarios, sobre todo cuando tenemos un poco de recuento endotelial o proteger una córnea, ¿no? Eso es importante tomar en cuenta que la presencia de un tubo siempre puede generar un cambio en la dinámica, en la hidrodinámica del humor acuoso y generar pérdida de células endoteliales. Entonces, ponerlo en cavidad anterior, en esos casos, es más peligroso y si hay la posibilidad de hacer una vitrectomía, se hace, ¿no? Pero no es el lugar de preferencia. En un glaucoma neovascular propiamente, yo no sería, no estoy seguro si preferiría ponerlo en cavidad vítrea, porque siempre también hay un riesgo de un hemovitrio en algún momento, y ese hemovitrio también puede terminar, o podría, como dice, haber casos donde puede agravar la atracción, ¿no? La atracción vitrio retinal. Yo prefería no ponerlo en par plana, en cavidad vítrea, un tubo en estos casos específicos, salvo que hay un segmento muy estrecho y que de repente haya un riesgo de que pues, el tubo quede demasiado pegado a la córnea en esos casos, ¿no? Claro. Completamente De de acuerdo. acuerdo. Carlitos. Mira, sí, pues efectivamente, ¿no? A veces hay, como bien ha dicho Santiago, hay casos pues que tenemos el ángulo muy estrecho y más sobre todo en un neovascular que produce contracción de la membrana fibrovascular. Generalmente, si nos damos cuenta, en un glaucoma vascular ya en un estadio 3 tenemos generalmente ya una cámara estrecha por la contracción que ha habido, ¿no? Entonces ahí, ese ángulo bien estrecho, o como bien dijo Santiago, a veces son pacientes que pueden tener problemas de medios, por ejemplo, de córnea, donde no hay buena visualización. Entonces ahí ya empiezas un poquito a pensarlo, ¿no? Dices, lo puedo poner en la cavidad vítrea o una vitrectomía, sí, uno piensa que puede ser ideal, o de repente también puede ser, estos pacientes generalmente te pueden hacer catarata luego. Entonces, una opción podría ser ponerlo en cámara anterior, dejando el tubo un poquito largo para que luego, si es que hubiera una cirugía de catarata posterior por ese mismo momento, puedas ponerlo por sulcus también, ¿no? Retroiliviano. Sí, pues hay que cuidar bastante las células del paciente, sobre todo neovasculares que tienen pacientes de 50, donde tienen techo todavía, expectativa de vida más larga. Esas células hay que cuidarlas, porque si no, pues vamos a tener una descompensación corneal, ¿no? Entonces ahí viene un poquito bien, como bien dijo Santiago, ¿no? Hay que pensarlo bien y ver dónde va mejor ese tubo, ¿no? Si es que va atrás, cavidad vítrea, par plana. Bueno, yo recuerdo haber hecho un trabajo hace muchos años también donde pues, poníamos el tubo por par plana. Antes las AMET nos venían con un clip para Pars Plana. No sé si por ahí yo lo han llegado a conocer, pero era un clic que traía AMED en algunos casos para hacer, colocar el tubo hacia esa dirección y no se esté moviendo el tubo en la cavidad vítrea tampoco. Entonces había que hacer una buena vitrectomía, obviamente con el retinólogo y colocar el tubo. Pero bueno, es algo que sí queda un poquito a evaluación, pues también, ¿no? A evaluación, ¿dónde sería? Yo, por ejemplo, la vez pasada tuve un caso de un señor de 60 y tantos, neovascular bien severo, secundario a una obstrucción de vena, donde
Pues le puse primero la válvula, se la puse por paz plana, disculpa, perdón, se lo puse en cámara anterior, dejando el tubo largo para luego en unos meses hacerle la cirugía de catarata. Y dejé el tubo largo para poner, ya luego ahí en ese mismo momento recolocar el tubo por retroiridado, ¿no? Para cuidarle un poquito las células porque su cámara andaba un tanto estrecha, que era diferente a la del otro ojo, ¿no? Por el tema de la contracción que ha habido de la membrana fibrovascular, las sinequias que se han formado. Bueno, no sé, por ahí alguna experiencia más que hayan podido tener. Sí, ahí se me ocurriría otra pregunta, Carlito, Santiago, al doctor Avilés que está por ahí. ¿Tubo grande, tubo chiquito? ¿Válvula o no válvula? Ya está todo listo, preparados para eso. ¿Qué elegirían? Tubo Eh, delgado, ¿En qué tubo caso? delgado. ¿La small tube, por ejemplo, un ST o válvula? ¿Estás hablando en cualquier cirugía o en estos glaucomas neovasculares? En estos glaucomas neovasculares. Bueno, eh, hace un rato se habló de algunas cosas. Hoy en día, mientras, si no hablamos, si no estamos hablando de glaucomas neovasculares, quiero puntualizar algo. Si no estamos hablando de glaucomas neovasculares, hoy en día, los tubos, por default, deberían ir en sulcus. Ya Santiago explicó bien que el recuento endotelial se altera simplemente con la década de los años, pero un paciente con glaucoma solamente por ser paciente con diagnóstico de glaucoma ya tiene mayor pérdida de recuento endotelial. Mientras la presión sea más alta, hay mayor pérdida. Mientras sea más crónico, hay mayor pérdida. Entonces, un paciente con glaucoma ya tiene un recuento endotelial bajo y si le vamos a poner un tubo, siempre y cuando sea sedofágico o en la cirugía lo hagamos sedofágico, deberíamos elegir ponerlo en el sulcus. Los casos que se discuten esta noche son diferentes, porque estamos hablando de un glaucoma neovascular, y eso tiene que llamarnos la atención a que tenemos que salir de este esquema que justo estoy diciendo ahorita. Porque nosotros, como bien se dijo, no recuerdo si fue eh, bueno, alguien lo comentó ahora, que no sabemos qué está pasando detrás de la cara anterior del iris, si es que hemos relacionado los neovasos con lo antiangiogénico, no sabemos qué está pasando atrás en el surco y el surcus y podríamos generar mayor problema por la ruptura de un neovaso, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado. Sin embargo, tampoco es que esté prohibido poner un tubo en la cavidad vítrea, porque a veces hay situaciones, hay casos en los cuales tenemos el segmento anterior totalmente inaccesible o desorganizado, y a veces hay quepe la opción de hacer sí una vitrectomía posterior y poner un tubo en cavidad vítrea, ¿no? Eso sí, hay que hacer una buena vitrectomía porque los bigotes de la vitrectomía, si no son bien, si no es amplia, el tubo se nos puede quedar en estos bigotes y ahí no nos va a solucionar nada. Entonces, a lo que iba era de que deberíamos identificar bien frente a qué tipo de paciente estamos. Siempre y cuando no sea un glaucoma neovacular, sí vale la pena poner el tubo en el surcus por el tema de recuento endotelial en un paciente crónico y más aún si es joven. Pero si es neovascular, ojo con eso de ir adelante con todas las maniobras que ya se han dicho y lo otro también es válido. La pregunta que hizo Waltercito, eh, tubos, los small tube o tubos grandes, yo creo que hoy en día se ha desplazado mucho la tendencia hacia los no valvulados, como mencionó Carlitos al principio, ¿no? Y también el tema del grosor del tubo también ayuda mucho a disminuir las probabilidades de compensaciones córneas a la larga. Así que yo creo que hay que siempre, yo siempre tengo la tendencia ahora a usar los no valvulados y básicamente los small tube, sea este, ahora la ClearPath ST, la 250 que me gusta, y bueno, la Pol, que no la veo hace algunos días, pero son las de mi elección por ahora. Claro, es la Perfecto. Eso, Carlitos. No, no, simplemente, como dijo Gustavo, ¿no? Pues la tendencia a poner ya los tubos más delgados y bueno,
Incluso los platos, ya también hemos visto que los platos ya 250 estos diámetros, también controlan bastante bien la presión, son bastante ideales, ¿no? Yo, por ejemplo, para neovasculares tenía como un esquema. Por ejemplo, antes que lleguen los Small Tube, ponía los platos 350 para neovasculares. Me iba bastante mejor. Me iba mejor, controlaba mejor la presión, más que todo por el área que tenía, ¿no? Pero ya con los tubos, digamos, ya más delgados y mejor, digamos, diseñados para su anatomía incluso, sí, van más prometedores, como dice Gustavo, ¿no? Creo que Había, está. hay, con respecto a eso, creíamos que en algún momento, pues, los eventos más agudos, como una presión tan alta, era preferible una válvula versus un no valvulado que se podía manejar con expectativas de presiones más bajas, pero que por el hecho de tener que clapar el tubo y esperar la cicatrización, obviamente no iba a bajarnos la presión tan rápidamente. Entonces era como que en estos casos específicamente una válvula era lo más indicado. Hoy en día, tanto en los no valvulados clásicos, que se puede hacer las fenestraciones, como yo también mi preferencia hoy es los de las válvulas de tubo corto o tubo delgado, las ST, creo que podemos tener la presión baja desde el primer día y no tienen ningún, digamos, problema en poner no valvulados, ¿no? Así, lo único que sí hay que como hablaste al inicio, este humor acoso que va a salir es un humor acoso completamente distinto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo del periodo postoperatorio, el antiinflamatorio, porque obviamente va a haber un riesgo de fibrosis mucho mayor y yo creo que una válvula también tiene mayor riesgo de fibrosis en este caso, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, que también puede darse una fibrosis del plato valvular y es importantísimo. Y no estoy de acuerdo, como lo dijeron en algún momento, que esto retrasa un tratamiento, más bien creo que dependiendo del estadio en que encontremos, si la presión está muy elevada, va a ser indicado bajar la presión antes de tratar, pues obviamente, la retina, ¿no? Claro, yo creo que se le deja todo listo, el campo tranquilo para que el retinólogo haga su láser. Y a ver, el doctor Sanz tenía una pregunta del doctor Edson García. Dice, cuando necesitas hacer una panfoto, pero las pupilas no dilatan y son pacientes nefrópatas con heparina y no puedes hacer vitrecto, ¿cómo lo manejaría? Hay que echarle agua bendita y rezar. A ver, Eduardo, ¿qué dices? Bueno, si las pupilas no dilatan, de todas maneras puede darle chance con atropina, ¿no? Desde un día antes. Y después, a la hora de dar láser, hay maniobras, ¿no? Por ejemplo, que el paciente mueve el ojo para llegar un poco más a la periferia mientras vas dejando el lente ahí de contacto. O con el mismo lente tú intentas, también con el lente de panfotocoagulación. Pero si aún a pesar de eso te es difícil y no puedes dar láser, aún así esté con nefropatía con heparina, igual se le puede hacer vitrectomía. Para eso se hizo el calibre 27, que es mínimamente invasivo. Y si tú para tu seguridad usas el calibre 27 para hacer la vitrectomía y darla a hacer completo, al finalizar puedes incluso poner suturas en las esclerotomías, ¿no? Para como disminuir aún más el riesgo de sangrados, ¿no? Pero sí se puede, todavía hay chances. Si no puedes con terapia, tratamiento médico, lo puedes con el calibre 27. Y, perdón, Este, Eduardo, ¿hay un Meister? Yo utilizo el Meister PRP 165 para dar láser y más que suficiente, me ha ido bastante bien. Como te digo, son solamente maniobras. Hay gente que está acostumbrada a dar láser, pone lente y ahí se queda, pero no nos olvidemos que todo procedimiento es dinámico. Entonces al paciente tú le puedes decir, te mueve un poco el ojo para el lugar donde tú quieras llegar con más periférico, o hoy mismo tú puedes mover el lente un poco para que intentar también hacia el lugar o la zona que quieras dar más láser. Entonces, en mi experiencia sí me ha ido bastante bien. Ahora, tiene que ser una pupila demasiado pequeña para que el láser solo llegue hasta el ecuador y tú digas, pues, no, de todas maneras tenemos que ir a una vitrectomía o hay que hacer una otra forma, una maniobra para que pueda abrir la pupila, ¿no? Eduardo, Conclusión, en esos casos
esos ojos, el láser hay que mandárselos al retinólogo. Zapata, zapatero. Una preguntita, mira, a raíz de lo que estabas comentando, por ejemplo, cuando hay pupilas demasiado pequeñas o en otras palabras, de repente no hay medios claros que cómo ver la parte posterior. Recuerdo que se hacía, no sé si tú lo has visto, lo haces o ya quedó atrás, la pancreoablación retinal, que lo hacían por la parte de atrás, por detrás de los músculos. No sé si era una especie de tratamiento que hacían los retinólogos. No sé si eso sigan haciéndolo, ya quedó Bueno, atrás. Carlito, justo iba a hacer esta pregunta. Esa es la escuela de Lino. Sí, me hace acordar de Sí, Lino. en la actualidad ya no se usa, ¿no? Porque ya existe la vitrectomía con el endoláser, ¿no? Pero es un método que ha sido válido en su momento, pero también ha sido muy agresivo, porque estás quemando desde afuera y estás quemando áreas grandes, y no nos olvidemos que mientras más quemas con la crío, hay más riesgo también que el ojo haga mayor respuesta inflamatoria y lleve a un futuro a una tisis, ¿no? A una alteración de la morfología del ojo. Entonces, en mi experiencia y por lo que yo más me he actualizado en este tema, yo siempre voy a recomendar la vitrectomía, ¿no? Excelente. A ver, avancemos con la otra pregunta de Yugomir Tesen Rojas. Dice, buenas noches, doctores. En el caso de pacientes con hemovitro, el uso antibiogénico, el anti-VEGF ayudaría a la reabsorción rápida, pero sin embargo también podría generar tracciones vitrorretinales por el tejido fibroso que se formó, como ya lo habíamos visto. Entonces, ¿qué tan recomendable sería? Ese es uno. ¿Y debería tener algún examen previo, como ecografía, lo que recomendó el doctor Carlitos, para buscar, ¿no?, los lugares de anclaje de estos PBRs? Claro, yo creo que antes de hacer un procedimiento de tratamiento, tenemos que tener el diagnóstico claro, ¿no? Y si no tenemos el diagnóstico claro de la parte posterior y queremos poner una inyección o hacer un procedimiento atrás, mínimo tenemos que tener una ecografía, porque la ecografía nos tiene que decir, primero, si hay hemovíteo, segundo, si la retina está pegada, tercero, si hay membranas que estén jalando, ¿no? Y cuarto, si hay un cuerpo extraño u otra cosa rara. Entonces, la ecografía es mandatoria en estos tipos de pacientes que tienen los medios opacos, sea córnea opaca, sea catarata que no permite ver el fondo de ojo o sospechemos en hemovitro u otra patología. Si el paciente no tiene desprendimiento de retina, no tiene tampoco tracción, le podemos poner el antiangiogénico sin ningún temor, ¿no? Sin ningún temor le ponemos la intravítrea, pero si el paciente tiene su tracción vitroretiniana o desprendimiento de retina, si le vas a poner el antiangiogénico, tienes que saber que tienes que operarlo en los 3 a 5 días posteriores de vitrectomía. Eduardo, perdón, y adelante. Anti-VEGF en cámara anterior, ¿qué opinas de eso? Yo estoy de acuerdo si es que lo van a hacer durante el acto quirúrgico, ¿no? Si lo ya están operándole, ya le están poniendo su válvula, están borrando la parte a nivel intraoperatorio, le puede poner su antiangiogénico. Ahora, si le vas a poner antiangiogénico en consultorio o en tópico, de repente para ir avanzando antes de llevarlo a cirugía, pues tienes que saber que es un arma de doble filo, ¿no? Por más que lo estés poniendo adelante, también llega de una u otra manera a la parte posterior. Y en la parte de adelante, pues tú estás entrando con una solución que va a aumentar de todas maneras la presión y también pues vas a llevar a que se fibrose más el ángulo camerular y se cierre un poco, ¿no? Mi recomendación con los antiogénicos, al menos para los glaucomatólogos, sería en el intraoperatorio, ¿no? Si lo van a poner antes, tiene que ser porque o ya tiene una válvula previa o porque de repente están muy seguros que no va a pasar nada, ¿no? Excelente. Y ahí la última pregunta del doctor Martín Rodríguez dice, en caso de catarata que no permita la panfoto, hay que considerar facovitrectomía con endoláser. Dice sobre todo si son pupilas pequeñas que hace difícil la panfoto. Bueno, es em, una sugerencia que hace el doctor Martín Rodríguez. Ujú. Sí, como lo dije, es totalmente válido. Asiste con heparina, se puede hacer. Si tenemos el calibre 27, que es menos invasivo, obviamente va mucho mejor. Y no nos olvidemos de poner las suturas en esclerotomías a la hora de sacar los trócares para disminuir los riesgos de sangrados postoperatorios. Perfecto, Eduardito. ¿Alguna acotación que tengan?
Doctor Avilés, doctor Encinas, doctor Rospigliosi. Bueno, no, está muy interesante la charla de Eduardo, bien clara, bien ilustrativa, nos ha dejado bien claro algunos parámetros, varios parámetros para tener en cuenta, ¿no? Entonces, nomás de repente desde el punto de vista del glaucoma, tenemos claro ahí que, por ejemplo, si estamos ante un estadio 2, un glaucoma vascular en estadio clínico 2, pues ahí el siguiente tratamiento es, oye, más, desde el punto de vista de glaucoma, ¿no? Sería colocar una válvula, 2 y en el 3 son los estadios ya más claros, ¿no? En el uno ahí Eduardo habló más de una fotocoagulación, me parece, Eduardo, corrígeme un poquito Tener esa información de... son pacientes que están sin la presión ocular elevada, lo manejas como una fotopoblación, lo que es el gol estándar que tenemos, ¿no? Más bien, escuché mucho los casos más complejos que estaba mencionando, donde ya la presión anda muy elevada, tal vez atrás tenemos un hemovitro bien intenso, y sobre todo, como bien dijiste, viene la ecografía y donde tenemos signos de repente tracción o bandas que están traccionando retina, mácula, ¿no? O como bien lo mencionaste, estos casos, ya serían una indicación, corrígeme, que ya para entrar ambos grupos, ¿no? Tanto glaucoma como retina, sería lo ideal, ¿no es cierto? Entrar ambas especialidades, ¿no? O, Sí, lo ideal, doctor, siempre va a ser trabajar en equipo, ¿no? Pero yo, en mi punto de vista como retinólogo, tengo que aceptar que el que tiene que acá salvar el ojo en esta patología, eh, tenemos que ser los dos, pero tenemos que darle pase a ustedes para que como que guíen el manejo, ¿no? Porque muchas veces toda la atención se da al retinólogo, pero nosotros vamos a tratar la causa. Pero la causa no es lo que va a dejar ciego al paciente. Lo que le deja ciego al paciente es la presión. Entonces, si no controlamos bien la presión intraocular, es ahí el problema, porque en cuestión de días una presión de 60 te deja ciego completamente. Ese daño es irreversible. Entonces, he aquí lo que vuelvo a repetir, el objetivo es trabajar en conjunto y dar de todas maneras la pelota al glaucomatólogo para que la presión no suba. Y si está alta, bajarla lo antes posible, antes que nosotros podamos actuar. claro, o sea, de repente, si es que la ecografía nos muestra que no hay ningún problemita en la retina, básicamente tracción. Siempre hemos tenido cuidado, cuando hacíamos el FLOR, observamos mucho esa parte, ¿no? Que no haya tracciones en la retina. Si no hay tracciones, pues de hecho, el oftalmólogo tiene que entrar a poner la válvula, estabilizar la presión y pues ya pasar el paciente a retina para hacer el tratamiento de la isquemia retinal, ¿no? Solo, o sea, la pregunta era más que todo si es que encontramos un caso, digamos, combinado, digamos así, donde hay tracciones maculares, porque a veces poner una válvula directo con una tracción atrás puede el paciente terminar en un desprendimiento de retina. Ese cuidado siempre lo teníamos, ¿no? Y ahí era una indicación, por ejemplo, cuando estaban en el Conde, entrábamos los dos grupos ahí, ¿no? Entonces, en simultáneo, poníamos la válvula, se hacía la idenectomía. Entonces, pero como bien lo has definido, pues es la presión lo que deja ciego al paciente y es lo que tenemos que atacar nosotros de primera intención como glaucomatólogos y ya luego el tratamiento relativo. Por eso siempre explico yo al paciente que cuando tengo un caso de este tipo, le digo siempre, el tratamiento va a ser con dos especialistas, ¿no? Vamos a primero bajar la presión y el retinólogo va a hacer el tratamiento de la retina y el esquema retinal, que es la segunda parte. O sea, se la dejo bien clara, ¿no? Que el tratamiento va a ir con dos especialidades. Bueno, doctor Avilés, algunas palabras. Bueno, sí, sumarme a las felicitaciones a Eduardo por la presentación y estoy totalmente de acuerdo con él en que debemos de trabajar en forma multidisciplinaria, tanto el retinólogo como el glaucomatólogo. Si nosotros mismos, los glaucomatólogos, siempre tenemos un retinólogo con quien trabajamos frecuentemente y nos interconsultamos o trabajamos muy de la mano, mayor razón para todos los otros oftalmólogos que no son glaucomatólogos manejar este concepto, que esta es una patología que se maneja a la par. Sí,
nuestro rol es tratar las consecuencias, como le dice Eduardo, ¿no? Controlar esa presión intraocular que se puede llevar la visión del ojo y estabilizarlo para que finalmente el retinólogo maneje esta neovascularización producto del esquema retinal de la índole que fuera. Entonces, uno maneja las consecuencias y otro maneja la causa o el origen del problema vascular, ¿no? Al final de cuentas, hay momentos en los cuales uno, dependiendo de las presiones y el grado de neovascularización, puede poner un antiangiogénico, esperar un poquito que regresen los vasos, en promedio entre 7 días más o menos, y entrar, poner la válvula más tranquilo, porque ustedes saben que los neovasos se rompen con mucha facilidad. Basta la descompresión, uno entra a cámara anterior, una descompresión brusca, sin que nos acerquemos siquiera al neovaso, eso se puede romper y ya tenemos un sangrado. Entonces, ideal es entrar pues con una regresión de los neovasos en el iris, por ejemplo. Si no se puede, hay que hacer otro tipo de maniobras que ya se manejaron toda la noche, pero esto definitivamente el concepto que deben llevar a casa es que es un manejo en conjunto de ambas subespecialidades. Y nada, felicitarlos a todos por la presentación, muy bonita, muy didáctica, muy educativa y mucho para llevar a casa esta noche, sobre todo para los colegas que están aquí presentes. Gracias, Walter. No, con gusto, Doc. Y gracias al doctor Sanz por habernos aceptado esta charla súper didáctica. Y bueno, sí, sabemos que el glaucoma neovascular es un glaucoma de difícil manejo. Yo siempre digo que para mí los más difíciles de manejar son los de ángulo estrecho bastante complicados y los glaucomas neovasculares, ¿no? Entonces, Eduardo, una vez muchas gracias, excelente charla. Y me gustaría darle las palabras a nuestro presidente del capítulo, el doctor Santiago Encinas, para que pueda dar un cierre y de repente también el doctor San las últimas palabras que pueda darnos las perlas para la casa. Bueno, primero agradecerle a Eduardo haberse dado el tiempo para visitar este capítulo. Eh, de todas maneras, es un tema, como dije, de manejo del día a día de la mayoría, no solamente de los especialistas en retina y en glaucoma. Creo que, como dice Gustavo, tenemos mucha información para llevarnos estos conceptos claros de tanto el manejo de la presión ocular como prioridad, como el manejo de la isquemia desde el punto de vista de retina. Creo que es importantísimo llevarnos este concepto para poder eh, manejar a nuestro paciente de manera integral, ¿no? Que al final lo que estamos buscando es el bienestar de nuestro paciente y diabéticos, sobre todo los que trabajan en hospitales o en lugares donde hay mucho paciente, hay a montones. Entonces, esto es algo del día a día. Creo que es una charla de mucha utilidad. Agradezco siempre la presencia de la parte directiva del capítulo. Walter, gracias por la organización. Gustavo, siempre por estar presente, Carlitos, y a cada uno de ustedes agradecerles el tiempo que toman en ingresar. Nos nutre mucho el hecho de que participen en los chats, de que haya esta dinámica de preguntas, porque de eso se trata, ¿no? Que todos, eh, tanto caras conocidas, de los que ya conocemos, la mayoría, como nuevos oftalmólogos que puedan participar, ese es el espacio para justamente aprender, todos aprendemos, ¿no? Así que gracias por ello y claro, dejamos a Eduardo palabras de cierre como ponente de la noche, agradeciéndole nuevamente esa magnífica presentación que ha tenido. Sí, muchas gracias por la invitación a todo el comité de glaucoma. Han hecho una excelente labor y lo siguen haciendo en la sociedad. Y de todas maneras, gracias por brindar la oportunidad de poder compartir también mi experiencia y obviamente mi punto de vista en el manejo, ¿no? Porque el manejo puede variar entre colegas, pero siempre el objetivo y la meta va a ser la misma, ¿no? Salvar la visión del paciente. Como punto final, trabajamos siempre en conjunto, a veces somos muy orgullosos, queremos manejar todo, pero tenemos que aceptar que nuestra prioridad no somos nosotros ni los colegas, son los pacientes. Entonces, hay patologías en las cuales trabajando en conjunto siempre va mejor el manejo. Muchas gracias, que tengan muy buena noche
y cuenten conmigo para un futuro también. Saben que siempre estoy disponible para poder participar en la sociedad. Muchas gracias, Eduardo. Eduardo, Muchas cuídate. gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Gracias Muchas por la gracias a todos. asistencia. Que les vaya muy Buenas bien. Muy noches a buenas todos. noches. Nos vemos. Gracias. Chao, Paco. A las 11 de la noche, el Deportivo. El Deportivo con Paco Bazán. Eso. Listo, muchachos. Nos vemos. Buenas noches y Oh, un abrazo para cuídense. todos. Chao. Ah, les escribí por el interno. Chequen, porfa. Ok.